Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañáis esta tarde y bienvenidos y muchas gracias por asistir. Como todas las tardes os digo que os agradezco mucho que hagáis el esfuerzo de estar con nosotros. ¿Vale? Comentaros que estamos dentro de las charlas que están reguladas por el convenio del ayuntamiento y que están abiertas a toda la ciudadanía de Salamanca. Os insisto en que si conocéis a alguien que le puedan interesar, no dudéis en darle el enlace para que se pueda conectar y estar con nosotros compartiendo charlas interesantes como la que tenemos hoy. No sé si alguno de vosotros habrá tenido la oportunidad de conocer a Pedro Calero Pérez, que es el profesor que nos acompaña hoy. Me comentaba antes, cuando hemos estado haciendo las pruebas técnicas, que ya había participado en alguna ocasión más. Y bueno, pues para aquellos que no lo conozcáis, os paso a dar una breve presentación sobre él, pues para poneros un poco en antecedentes y enfocar un poco la conferencia que vamos a tener. Comentaros que Pedro es titular de Economía Aplicada y experto en áreas de regulación económica, investigador de proyectos relacionados con el sector eléctrico y renovables, y además tiene el premio CES de Castilla y León sobre un trabajo sobre carburantes. Ha sido contratado también por la Comisión Nacional de Energía. Como veis, el tema que nos va a tratar esta tarde lo conoce profundamente y nos hablará esta tarde sobre los suministros de energía, sobre todo la manera de entenderlos para que ayudarnos a comprender pues cómo funciona todo y el porqué de los precios que tenemos actualmente, etcétera. Y también pues, nos indicará cuáles serán las mejores opciones para contribuir al ahorro, etcétera. Y sin más demora, dado que es un tema que creo que nos interesa mucho a todos, os paso con él y así no le robo más tiempo. Pedro, cuando quieras. Muchísimas gracias, Puri. Hola, buenas tardes en primer lugar y gracias por estar aquí, ¿no? Máxime, cuando yo, ojeando un poco la programación, pues hoy teníais proyectada una charla sobre sexo y salud, que es algo agradable, y os vienen a contar sobre la factura eléctrica, que bueno, pues de agradable tiene bastante poco, ¿no? Pero bueno, trataré de aportaros algunas de las cosas que yo sé. Cuando yo oferto también esta presentación, me planteaba, digamos, mostraros alternativas para obtener ahorros en las facturas de consumos energéticos. Sin embargo, a día de hoy, todo este mundo está en una tormenta, digamos, perfecta, es decir, con lo cual casi deberíamos sustituir el título por suministros de energía, cómo tratar de sufrir menos, ¿no? Porque realmente ahorros en el contexto actual y con el panorama de precios que tenemos, pues no estamos en condiciones de pensar que vamos a obtener información para sacar algo maravilloso a precios baratos, pero sí, dentro del panorama tan negro que se nos plantea, pues tratar de minimizar daños, ¿no? De reducir pérdidas, sería el enfoque más correcto. Bueno, como ya os ha contado Puri, el primer problema que nos enfrentamos con el sector eléctrico, los que nos dedicamos a ello, es que es un sector tremendamente complejo. Es decir, para poder entender cuando uno coge la factura o el recibo eléctrico, la primera sensación que se le produce es de confusión, es decir, bueno, de ver un montón de conceptos, potencia por periodo punta, cargos y peajes, cargas propias del sistema, costes permanentes del sistema. Dice, pero ¿esto qué es? Pero por todo me cobran. ¿Qué es esto de costes permanentes del sistema? Lo primero que hay que entender es que estamos ante algo que es tremendamente complicado. Es decir, técnicamente y las leyes físicas que regulan la electricidad son muy complejas en sí. Por lo tanto, si hablamos de tratar de comprender cómo se puede llevar a realizar un intercambio, un mercado, un comercio de algo cuyo objeto es tremendamente complejo, la primera consecuencia que vamos a alcanzar es que este mercado también va a ser muy complejo. Si hablamos de la electricidad, el origen de la electricidad se descubre en el siglo VI a.C. Esto es una cosa que nos puede parecer
casi muy llamativa, pero los griegos, que eran unos señores muy listos, ya descubrieron la electricidad. La primera forma de electricidad que se descubrió y que se conoce en el mundo y que está documentada a través de Tales de Mileto es el concepto de la electricidad estática. ¿Quién no ha hecho de niño eso de frotar y ver cómo se adherían cosas por magnetismo, por electromagnetismo, ¿no? Bueno, pues eso ya se descubrió en el siglo VI, sin embargo, las aplicaciones de la misma comienzan a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX y en la actualidad, tanto que nos encontramos inmersos en un fenómeno que se llama de electrificación de la economía. Es decir, cada vez la electricidad no solamente es importante, sino que se pretende que sea muchísimo más importante como fuente de energía, como suministro básico de energía, como vector básico de energía para un conjunto cada vez de actividades más amplias. Cosas que antes no hacía la electricidad, el transporte, pretendemos aplicarla, vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Como ejercicio, si algún día, para que veáis lo importante que es, yo le pongo muchas veces a mis alumnos que repasen qué sería un día sin electricidad, es decir, sin calor, sin ascensor, sin semáforos en las calles. Pensad, ni siquiera podríamos tomar el café que tomamos por la mañana, ni ducharnos, ni ninguna de esas actividades básicas, ¿no? Es decir, sería tremendamente complejo en nuestro modo de vida imaginar un día sin electricidad. Como os decía, técnicamente es muy complejo. De entrada, la electricidad no existe como tal en la naturaleza. Existe el carbón, existe el petróleo, existe el gas, es decir, tenemos fuentes de energía, existe la biomasa, la madera, que podemos utilizar disponibles en la naturaleza y de las cuales extraemos usos. Podemos utilizar madera para calor, podemos quemar gas, podemos hacer muchos de estos usos, pero la electricidad como tal no existe en la naturaleza, la obtenemos mediante una serie de transformaciones que pueden venir, dependiendo de la fuente que utilicemos, de un tipo u otro. Y a partir de aquí se plantean una serie de problemas para poder hacer un uso productivo, para poder satisfacer necesidades que tenemos las personas. De aquí se plantea el problema de que la electricidad no es almacenable en cantidades relevantes y de forma viable técnicamente, que el mercado tiene que estar en absoluto equilibrio en cada momento, es decir, lo que se inyecta en las redes tiene que coincidir exactamente con lo que se extrae, no puede haber déficit ni por lo que se inyecta ni por lo que se extrae, porque el sistema colapsa y tenemos un apagón, y eso es muy problemático. Y esa igualdad es técnicamente compleja. Además, muchas de las fuentes primas que utilizamos son contaminantes, son finitas, algunas de ellas, y además generan problemas ambientales. Por lo tanto, queremos sustituir cada vez en mayor medida, hasta un punto que lleguemos al 100%, estas fuentes finitas y contaminantes por otras infinitas, sostenibles y no contaminantes. ¿De acuerdo? Otro gran problema es que una cosa es el centro de donde se produce la electricidad, las centrales, y otra cosa es donde consumimos la electricidad, empresas, comercios, establecimientos y familias. Para poder conectar uno y otro, se requieren también unas infraestructuras especiales que veremos a continuación. Bueno, por no extenderme, porque me interesa casi más centrarme un poco en el tema del mercado y los precios, la electricidad, las fuentes pueden ser de carácter termoeléctricos, pues carbón, gas natural, geotermia. Eso se introduce en un generador de vapor, ese vapor mueve una turbina y esa turbina, como tenéis en la presentación, lo que hace es generar electricidad que luego se lleva a un transformador y se lleva a las redes hasta llegar hasta nuestra casa o comercio. Puede ser también nuclear, que es muy parecida, solo que aquí el calor del reactor se pasa a la turbina de vapor, hidroeléctrica, aquí ya no hay vapor, o renovables que siguen otros principios, ¿no? La electricidad, conforme sale de estas centrales, no es un producto que se pueda consumir. Hay una cosa que se llama la tensión, que es lo que determina que se pueda consumir. Y lo que hacemos es subirla a una tensión muy alta, muy alta, muy alta, para que se pueda transportar
de forma viable, y eso obviamente no se puede consumir, y cuando llega a nuestra casa o cerca de nuestras casas, bajamos de esa tensión de 400.000 voltios a una tensión normalizada, 230, para que sea consumible. Fijaos, una cosa que le ocurre a muchos de mis alumnos extranjeros, sobre todo los norteamericanos, cuando llegan a España, es que allí la tensión normalizada son 110 voltios. Cuando traen el ordenador o el móvil y lo conectan a la red eléctrica de España, muchos de ellos se quedan sin ordenador y móvil por este motivo. Fijaos, con una diferencia de 110 a 230. Imaginaos qué ocurriría un domicilio conectado a una tensión superior a 1000 voltios, que es una tensión también muy baja de distribución, pues también tendríamos una catástrofe. Hay líneas de alta tensión que transportan la electricidad, son las que hacen el viaje desde las centrales hasta los núcleos de consumo, y una vez que llegamos a esos núcleos de consumo, en el caso de Salamanca, la subestación de Villamayor, que está en la carretera de Ledesma, por si os ubicáis, de ahí se baja a tensiones más aptas para consumo, 1000 voltios, y luego se llevan a las casas donde tenéis en la entrada de vuestro bloque, si vivís en un piso, una cosa que es un cajón, donde de esos 1000 bajamos otra vez a 230 y ya lo llevamos a casa. Cuando conectáis el ordenador o el móvil tenéis también un aparatito que se llama transformador, donde bajáis de 230 a 12, todavía más para la tensión de estos equipos. Y finalmente, tampoco, de la misma forma que la mayor parte de los suministros, ni le compramos vacas a los ganaderos, ni le compramos pescado a los marineros, tampoco compramos la electricidad a los productores. Normalmente hay alguien que se la compra y lo que hace es revendérnosla en paquetes a los consumidores. Son gente que se dedica a comercializar. Los comerciantes también los hay en el sector eléctrico. Pues esa gente compra y nos lo vende a nosotros, a consumidores. Yo le compro grandes cantidades, o bien en un mercado mayorista, o bien con un contrato, y se lo vendo a un consumidor. Y obviamente todos estos tienen que cobrar o tienen que percibir una retribución. Tenemos, por lo tanto, en toda esta historia, tenemos a un comercializador, tenemos a un generador, el que produce electricidad, la central, tenemos a un transportista en alta tensión, tenemos a un distribuidor en baja tensión y tenemos a un comercializador que es el que nos la vende, el que nos la revende. Algunos de estas 4 actividades se pueden hacer en competencia, podemos comprar la electricidad a muchas empresas, se la podemos comprar a muchos comercializadores, pero solamente viajan por una única red, tanto de transporte como de distribución, porque sería absurdo duplicar, de la misma forma que cuando viajamos por carretera, viajamos por una única autopista. No hay varias autopistas de peaje en las que distintas empresas compiten. Sería duplicar infraestructuras porque con una sola es suficiente para todos. Bueno, esto de la existencia del mercado se crea en el año 1997. Si os fijáis un poco la trayectoria de la tarifa desde ese momento, la tenemos en esta gráfica, la vamos a ampliar para que la veáis más cerca y vamos a ver cuál ha sido la variación. Mientras que hasta el año 2006 los precios de la electricidad, la tarifa variaban muy poco, había una norma que establecía una subida máxima de un 2% anual. Una vez que se elimina esa norma, vemos que hay años que estos precios comienzan a subir un 10%, algunos años bajan, aquí tenemos en el año 2013, otro descenso en el 2016, a partir de aquí comienza a comportarse de forma más irregular, a partir de 2014 comienza este comportamiento irregular porque se cambia el sistema de aprobación de la tarifa. Y en la actualidad, pues si os fijáis, estamos en variaciones del precio del 40%, es decir, incrementos del 40% en lo que va de año, lo cual pues, es un problema bastante gordo. ¿Cómo se fijaba antes la tarifa? Pues como nos gusta, como estábamos acostumbrados. Llegaba el gobierno y decía, venga, el precio un 2%, y teníamos esta rayita. Ah, pues no sube mucho, eso es poquito, eso está bien, ¿no? Claro, el problema es si el coste de la electricidad subía más de un 2%.
Entonces esto es como si uno va a comer a un restaurante, come un menú o pide la carta por 50 euros y lleva 30. Pues dejamos a deber 20, que tendremos que pagar el día siguiente. Pues eso ocurría también estos años. Se formó lo que se llamaba el déficit de tarifa. Nosotros decimos que la luz sube un 2% a principios de año y en el año subirá lo que suba, dependiendo de los precios de los combustibles, de lo que llueva también, que afecta de muchas cosas, y eso es lo que pasa. A partir del año 2014 se introduce una cosa que se llama el precio voluntario del pequeño consumidor, y es básicamente lo siguiente: ya no le voy a decir a los consumidores que consuman a tarifa cuánto les va a costar la luz, no. Les voy a decir, usted va a pagar un precio que va a ser igual a lo que haya costado la luz. Es decir, a priori no sé lo que cuesta. Cuando termine el mes, yo veo cuál ha sido el precio en el mercado mayorista y si el precio ha sido barato, oiga, pues si es niño San Antón, si es niña la Purísima Concepción. Si el precio es barato, le voy a cobrar a usted un precio bajo, qué bien, qué majo, qué bien le ha salido. Si el precio es caro, va a pagar usted un precio muy alto. ¿Qué ocurre? Que los consumidores que estaban a tarifa regulada, volvamos aquí, en estos momentos, fijaos, bueno, esto ya a partir de aquí, en el 2016, en el 2018, a principios del 2020, oiga, qué feliz, si yo estoy pagando menos, fantástico, esto es un chollo. Estos mismos hoy están sudando, pues, y no precisamente porque estén con muchos radiadores encendidos con estos precios, ¿de acuerdo? El sudor proviene de otras causas. Bueno, fijaos, tenemos por lo tanto un contexto en el que los precios se han disparado desde que el sistema, sobre todo los precios para el consumidor, el sistema lo que hace es fijar el precio a posteriori. ¿En qué situación estamos con relación a nuestros vecinos? Pues esto es lo que cuesta la electricidad en España y en los países de nuestro entorno. Pues tenemos unos precios, y esto es antes de impuestos, es decir, lo que cuesta antes de incluir los impuestos que pagan los suministros eléctricos. Si os fijáis, pues al nivel de Bélgica y de los más altos de Europa. Es decir, solamente más alto no hay prácticamente ninguno. Bueno, Irlanda, Bélgica y luego, o España y Irlanda y Bélgica. No hay países que tengan precios más caros. Tenemos uno de los suministros en el 2018, bueno, pues en el 2020 sí que estamos por debajo de Irlanda, de Bélgica, del 2018 hemos bajado, estamos en un entorno más bajo, el segundo semestre, el final de 2020. Aquí tenéis el precio para España, antes de impuestos hablo, y sí que estamos en un contexto más bajo, con muchos países por encima, pero también muchos países, todos estos, por debajo. Después de impuestos, ¿qué sucede? Pues aquí ya pasamos a otro ranking distinto. Por debajo de Alemania, Dinamarca, Bélgica e Irlanda, nos situamos nosotros y el resto de Europa, después de impuestos, está todo por debajo de nosotros. De un ranking, fijaos, aproximadamente a final de 2020, de estar octavo, noveno precio más caro de la Unión Europea antes de impuestos, es decir, a pasar a un ranking de colocarnos en la parte de arriba después de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que en un contexto normal, no el que tenemos ahora, que tenemos una rebaja excepcional, parte importante del coste que pagamos en nuestra factura obedece a la existencia de un gravamen impositivo muy alto. Es decir, los impuestos que paga la electricidad en España son el 21% de IVA, es el impuesto de la electricidad, que es el 4,5%, y es otro impuesto que pagan los generadores de electricidad, y digo pagan entre comillas, es un impuesto que grava a las empresas que producen electricidad, pero las empresas que producen electricidad dicen, si a mí me cuesta 5 y dices que tengo que pagar un impuesto de 1, lo que hago es venderla en el mercado por 6. Sí, yo te pago el impuesto, con lo cual los impuestos que paga la electricidad en nuestro país son de los más elevados. Fijaos, esto es lo que ha ocurrido con el precio desde agosto de 2020
a octubre de 2021. Aquí ya hablamos solamente de España. El precio en hora punta, en hora llano y en hora valle, teníamos un precio de 18 céntimos el kilovatio hora, llano 9 céntimos el kilovatio hora y menos de 5 céntimos el kilovatio hora en el periodo más bajo, el valle, por la noche, lo cual daba un precio medio en torno a los 9 céntimos y medio el kilovatio hora. En octubre de 2021, último mes completo, que se ha cerrado la facturación, punta 30, llano 28, valle 24, de media 27 céntimos el kilovatio hora. En poco más de un año casi hemos triplicado, 9 por 3, 27, hemos triplicado el precio medio del kilovatio que pagan los consumidores que pagan a tarifa. Estos son consumidores, ¿de acuerdo? Hay que tener presente también, y esto es importante, y por eso hay un asterisco en septiembre y en octubre, que el kilovatio hora, desde septiembre y octubre, está pagando unos impuestos más bajos. El impuesto especial de la electricidad se ha quedado en el 0,5% en lugar del 4,5%, y el IVA ha pasado del 21 al 10. Pues con todo y con eso, a pesar de esa rebaja fiscal, seguimos con este impacto. Bueno, ¿por qué ha subido tanto? Pues porque no me deja, no sé por qué, mostrar aquí una gráfica, por alguna razón. Bueno, ¿qué tenía yo en esta gráfica aquí? Pues ya os voy a decir lo que tenía. Lo que tenía era la cotización internacional que han experimentado los derechos de emisiones, ¿de acuerdo? ¿Qué son los derechos de emisiones? Pues los derechos que pagan las empresas que contaminan, que emiten CO2 a la atmósfera por cada tonelada de CO2 que lanzan a la atmósfera. ¿Qué sectores contaminan? Pues hay sectores relacionados con la producción de energía que son contaminantes cuando quemamos gas, cuando quemamos carbón o cuando quemamos petróleo, utilizamos o emitimos CO2 a la atmósfera y tenemos que pagar por ello. ¿Cuánto pagábamos en el año 2017? ¿Cuánto pagaban estas empresas? Pues aproximadamente de media 5 euros por cada tonelada de CO2 que emitía. ¿Cuánto han pagado en noviembre de 2021? 69 euros por cada tonelada de CO2 que emitía. Por lo tanto, tenemos un incremento de los derechos de emisión. ¿Por qué suben estos derechos de emisión? Pues mira, muy sencillo. Si queremos contaminar menos, tendremos que reducir las emisiones que se lanzan a la atmósfera. Estas emisiones se intercambian en un mercado, que no vamos a explicar, que es complicado, pero seguro que todos tenéis nociones básicas de economía, por lo menos para entender que si en un mercado reducimos la cantidad que se lleva para intercambiar, en este caso, el CO2 que se permite emitir, y sigue habiendo un número creciente de empresas que necesitan comprar ese CO2 para producir, el precio del CO2 va a aumentar. Las empresas que producen energía necesitan comprar CO2, los derechos disponibles de CO2 se reducen porque queremos descarbonizar la economía, queremos ser sostenibles y entonces vamos reduciendo el volumen de emisiones que le permitimos a los agentes económicos, pues en ese trayecto, si no somos capaces de sustituir energías contaminantes de forma muy potente por otras no contaminantes, el precio de producir con energías contaminantes aumentará. ¿Qué más aumenta en el mercado? Pues, ¿o qué otro factor es importante para producir energía? Pues otro factor importante es el gas natural, ¿de acuerdo? Utilizamos gas natural para producir parte del suministro de energía. Y vosotros diréis, pues ¿por qué no utilizamos más renovables? Bueno, pues porque el gas natural tiene una ventaja frente a muchas renovables. Y es que el gas, si estamos conectados a un gasoducto y hay suministro, podemos utilizarlo a voluntad, es decir, cuando queramos. No podemos utilizar la eólica a voluntad, solamente cuando haya viento. No podemos utilizar la solar a voluntad porque dependemos de que haya sol. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿cuánto costaba el gas en los mercados internacionales? No lo que nos cuesta a nosotros en nuestro recibo, no. Lo que compran los grandes compradores de gas, los que compran esos barcos metaneros, las centrales eléctricas.
Medido en las unidades que se mide esto, en las millones de British Thermal Unities, pues octubre de 2020, $1,82 o €1, está ya en euros, €1,82 el millón de toneladas térmicas británicas, de British Thermal Unities, ¿de acuerdo? Septiembre de 2021, €4,29 millón de toneladas térmicas de unidades de British Thermal Unities, ¿de acuerdo? Hemos observado un incremento muy importante. Fijaos, una relación en un trabajo del Banco de España que se publicó ayer, decía que más o menos por cada euro que suba la tonelada, la British Thermal Unity, el millón de British Thermal Unities, podemos calcular una subida de 2 euros en el coste del recibo, de la unidad del megavatio en el recibo eléctrico, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis más ligado. Este es el precio de la luz, este es el precio de las emisiones de CO2 y este es el coste del gas. Bueno, pues vemos cómo el coste del gas sigue una tendencia creciente desde enero hasta octubre. Vemos cómo el CO2 también sigue una tendencia creciente de un entorno de los 30 a un entorno en el que ya sobrepasa los 50 y eso tiene como efecto, tormenta perfecta, la senda roja, que es el coste de la electricidad. Aquí lo tenéis también, la comparación también entre el precio del gas en los precios, las cotizaciones del gas en 2020 y en 2021. Pues aquí podéis ver las brechas y uno puede intuir qué es lo que está pasando detrás de lo que hay en el recibo, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabemos un poco cómo funciona o qué es lo que hay detrás técnicamente, qué son los suministros. ¿Cómo se forma ahora el precio? ¿Cómo pagamos o qué pagamos en la factura eléctrica? Nosotros pagamos en nuestra factura eléctrica conceptos dependiendo si vamos a una cosa que se llama un mercado regulado, es decir, una tarifa que aprueba el gobierno, y entonces en este caso jugamos al cajón de las sorpresas, usted consuma y a final de mes ya le diré yo lo que ha costado lo que usted ha consumido, o podemos ir al mercado. El mercado es yo contrato con una empresa que me oferta un precio, el precio me interesa, me dice que 15, que 20, que 16, lo que ya haya negociado cada uno, cada empresa tiene sus precios, cada uno tenemos nuestros contratos y cada uno pagamos precios distintos y en ese sentido estoy más blindado ante los cambios. Estoy blindado ante cambios al alza, pero no me beneficio si el cambio es a la baja. Bueno, pues cuando eso sucede, los que están a tarifa regulada lo que pagan es el precio que haya en el mercado. Y en el mercado de la electricidad hay un precio para cada hora del día, los 24 horas del día y los 365 días del año. Y ese precio se forma de una forma que habréis oído, o creo que habréis oído hablar, porque ahora se habla mucho, mediante un mercado marginalista. Bueno, pues, he puesto una curva de el mes de julio, porque en los meses de noviembre, como tenemos precios de 2.000 y 3.000 euros megavatio en algunas ofertas, las gráficas son muy poco didácticas, ¿no? Es decir, esto es una curva de demanda, es decir, gente que quiere comprar energía. Los que más la necesitan están dispuestos a pagar un precio muy caro. A medida que podemos prescindir, porque tenemos empresas que podemos apagar, vamos estando dispuestos a pagar precios más baratos. Y estos son productores de energía. Hay productores de energía que incluso ofertan precios negativos. No es que quieran pagar por vender energía, es que tienen unas restricciones técnicas, sobre todo nucleares, que les plantea mucho problema, mucho coste parar su central. Y deciden, llévate mi energía y me la pagas por lo que quieras. Me das luego el precio que sea. Es como para diferenciar dos mercados. Es decir, no sé si habéis estado o habéis visto cómo funciona un mercado de una lonja de pescado. En una lonja de pescado yo veo un lote muy bueno de un marisco, soy pescadero, un marisco fantástico que creo que a mis clientes les va a encantar y que tiene una pinta estupenda por tamaño, por tal, y lo pago más caro. No dejo que el precio baje tanto y me lo llevo más caro.
Y otro pescado en peor estado se lo llevará otro señor más barato. Y cada uno pagamos un precio distinto. Yo he pagado por mi marisco un precio más caro, él ha pagado un precio más bajo. Esos son mercados que técnicamente le llamamos mercado pay as bid. Cada uno paga en función de su puja. El mercado eléctrico es un mercado que se llama marginalista. Es decir, se paga lo mismo a todos. Es como el mercado del trigo. ¿A cuánto cotiza el trigo hoy? Bueno, pues todos los productores que van a la lonja de trigo ese día venden el trigo o pueden venderlo al precio al que cotiza. Ellos no se negocia el precio. El mercado marca un precio y eso determina lo que se le paga a los señores que llevan su producto. ¿De acuerdo? Independientemente de que hubieran estado dispuestos a venderlo más barato. Ah, pues hoy el precio es de 20 euros la tonelada. ¡Jo, qué bien! Yo lo hubiera vendido por 15, me dan 20, fantástico. Pues esto es lo mismo. Estos señores estarían dispuestos a venderlo más barato, pero todos cobran este precio, que es donde el mercado se cruza con la oferta y la demanda. Y esto tiene una lógica económica, porque más allá de lo que cueste producir con centrales nucleares, con centrales solares o fotovoltaicas, hay una inversión detrás muy importante que hay que pagar. Tú no le puedes pagar a un señor que produce con una energía eólica, decirle que le vas a pagar muy poco porque el viento es gratis. Porque él te dirá sí, pero un aerogenerador no lo es. Es más, es muy caro. El sol es gratis, sí, pero una planta solar fotovoltaica no lo es. Es muy cara. Y tendré que recuperar esa inversión. Aunque luego producir energía, cualquier ingreso que obtenga por producir energía, ya me está compensando. Porque el coste que voy a tener luego de producir, todo va a ir a pagar esa inversión. El coste de producir va a ser nulo o muy pequeño, pero tengo que costear esa inversión. Y si no obtengo ingresos suficientes para recuperarla, no me resultará rentable y atractivo. Este es el mercado de hoy. He cogido datos del mercado diario. Pues fijaos los precios cómo van en el día de hoy, día 24 de noviembre. Tenemos precios que empezaban a la 1 en torno a los 230 euros megavatio, de 4 a 5, que bien, bajó a 190 euros megavatio. Tuvimos una punta aquí a las 9:10, mayor precio, volvió a bajar al mediodía, las actividades productivas, la gente se va a comer, la gente vuelve a su casa y luego la gente se retira, ¿vale? Esa sería la evolución del precio del mercado horario. En un contexto normal, esta curva iría de los 60, 70 euros en estos máximos a los 30 en los valles, ¿no? Fijaos la diferencia del momento en el que estamos al momento actual. Aquí tenéis, no me voy a detener mucho, con qué se hace esa electricidad, ¿no? Por cada color, esto sería eólica, pues este sería el 5 del 3 del 19, esta sería la parte, bueno, pues por cada una de las tecnologías. Es decir, en ese mercado, los que producen venden electricidad, los que compran la compran. ¿Quién la compra? Pues muchos de los que nos revenden a nosotros acuden a ese mercado. Entonces, ¿por qué es tan complicado el recibo de la luz? Porque el recibo de la luz incluye un montón de cosas que no tienen nada que ver con la producción de electricidad. Es decir, nosotros, cuando pagamos el recibo de la luz, nuestra factura incluye todos estos conceptos. Fijaos, pagamos el coste de la energía en el mercado diario. Es decir, hay que comprar energía y eso lo vamos a pagar en la factura. ¿Qué sucede? Sucede que a veces hay un problema, hay una central que se rompe, que se avería. Y de pronto hay que llamar a otra central, hay que decirle, oye, Pepito, ponte a generar electricidad porque se nos ha caído la central de no sé dónde y no vamos a permitir que el país se apague. Y como se nos ha caído esa central, llamamos o acudimos a otros mercados que se llaman de servicios de ajuste. Gente que en principio no iba a producir porque no les compensaba el precio, pero dice, oye, pero si me necesitáis, obviamente esto es más caro, este es el cerrajero de urgencia. Para que os hagáis una idea, por un precio más caro, si tenéis una urgencia, yo no tenía pensado producir, pero me llamáis, ¿de acuerdo? Si hay una urgencia, si hay un problema de esto. Y eso hay que pagarlo. También tenemos que pagar a gente por no producir. Dices, hombre, esto, los pagos de capacidad,
Si alguno tiene algo que ver con profesiones sanitarias, lo entenderá. Es decir, no podemos tener en urgencias a todos los médicos o a todos los enfermeros atendiendo a pacientes, por una razón muy sencilla, porque si entra alguien grave se nos muere, porque no hay ningún profesional para atenderlo. Tendremos que tener médicos o profesionales sanitarios que no estén haciendo nada por si entra alguien grave poder atenderlo. Tendremos que tener centrales sin producir por si en un determinado momento hay que llamarlas para que puedan producir. Si tenemos todas las centrales produciendo y de pronto viene mucho frío y queremos más electricidad, el sistema colapsa. Esos pagos a esa gente que queremos que esté ahí, oye, tú no produzcas, por si te necesito, dices, o sea, ¿y entonces yo de qué vivo? Si no produzco, pues te tendré que pagar por no producir. A eso se llaman pagos por capacidad. Luego, todo el que cuadra técnicamente lo de igualar la demanda y la oferta, es decir, que lo hace Red Eléctrica, el operador del sistema, esas operaciones, ese centro de control, el conectar una central, el desconectar otra, el derivar el viaje de la electricidad por otro camino cuando hay problemas, también cobran. Y el que se encarga de organizar el mercado también tiene que cobrar, operador del mercado. Luego el viaje que hacen por las redes también habrá que pagar a los dueños de las redes, de alta tensión y de baja tensión. A eso le llamamos peajes por transporte y distribución, dentro de nuestro recibo. Y finalmente hay otro concepto que se llama, muy bonito, cargos. ¿Qué son los cargos? Los cargos son, pues entre otras cosas, la retribución renovable, sobre todo de aquella que montamos en el entorno del año 2006, 2007 a 2013 y que nos viene a costar unos 7, 8 mil millones de euros al año. ¿Y eso dónde lo sacamos? Del recibo de la luz. Hay que, ahora que estamos todos con la palma, bueno, pues hay que tener en cuenta que suministrar electricidad en una isla es mucho más caro que en un sistema integrado. Básicamente porque estas centrales que están ociosas, en un hospital grande, un médico o con un médico o dos podemos atender a mucha población. Pero si tenemos un hospital muy pequeño, tenemos que tener un médico o dos ocioso para atender a una población muy pequeña, que posiblemente no dará lugar a una urgencia real en mucho tiempo. Entonces eso hace que el cubrir esas emergencias sea más caro. Extracoste de los sistemas extrapeninsulares, islas, Canarias, Ceuta y Melilla. Baleares ya está integrada en el sistema peninsular por una línea de alta tensión submarina que une las islas con, se conecta con Sagunto, con la central de ciclo combinado de Sagunto. Anualidades del déficit. ¿Os acordáis que os dije que gastamos energía que era más cara y que la dejamos para pagar más adelante? Pues eso también lo estamos pagando. El regulador del sistema y el alquiler de los equipos de medida. Fijaos, entonces, la de cosas que no tienen nada que ver con el coste de darle a la llavecita de la luz, de encender el calefactor. Todo esto, A más B más C más E, todas estas cosas, al final los impuestos, sería la suma de lo que entra en nuestra factura. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto pesa cada cosa? Pues en una factura tipo, más o menos, puede variar de un consumidor a otro, la energía es un 33%, los peajes un 21%, los cargos un 27% y los impuestos un 19%. Es decir, la energía sería este quesito verde, el resto son otras cosas. Desde el 1 de julio de 2021 cambia el sistema de discriminación y todos los consumidores pasamos a tener distintos precios horarios. Como os voy a dejar la presentación y como está grabada, eso hace que cambie nuestra factura. Cambia nuestra factura porque antes estábamos acostumbrados a pagar un único precio las 24 horas del día, la mayor parte, algunos consumidores tenían discriminación y a partir de esa fecha todos los consumidores pasan a tener discriminación. Y alguien dirá, pues a mí no me ha cambiado nada, sigo pagando lo mismo. Tú sí, pero tu representante, que es tu compañía comercializadora, tiene que pagar ahora una discriminación horaria.
Lo que pasa es que te lo prorratea a ti, ¿de acuerdo? Pero todos los consumidores, aunque no lo veamos expresamente, nosotros tenemos a una comercializadora que nos representa y que contrata con nosotros el acceso a la red, todos esos consumos pagan discriminación horaria. La potencia se divide en 2 periodos, contratamos potencia en 2 periodos, de 8 de la mañana a 24 horas potencia punta, potencia valle de 24 a 8 de la mañana y todas las horas de los sábados y festivos. La principal diferencia que se introduce en julio del 21 es que antes se pagaba lo mismo por toda la potencia a lo largo del día. Ahora cada potencia, la punta y la valle, tienen precios distintos. La punta es cara, la valle es barata. Y el consumo va a tener 3 periodos, los tenéis aquí. Periodo punta, el más caro, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de 6 de la tarde a 10 de la noche, periodo llano y periodo valle. Fines de semana son periodo valle. Para cambiar antes y después, sin diferenciación, todo lo mismo, las 24 horas del día. Cuando teníamos discriminación, teníamos estructura de 2 periodos, o teníamos la posibilidad de elegir igual, 2 periodos o 3 periodos. Ahora la nueva estructura, la potencia tiene 2 periodos, la energía tiene 3 periodos para todos. Por ver esto en euros kilovatio hora, antes teníamos en la factura actual el coste en la factura anterior, mejor dicho. Esto era lo que suponía el término de potencia, aproximadamente cerca de 40 euros por kilovatio año, 38. Ahora, por la potencia punta se paga muy poco, por la potencia valle se paga más. Eso sería más o menos en términos de coste. Bueno, ahí tenéis los datos de los cargos en los periodos de potencia, cómo están regulados. 23 para el periodo punta, 0,9 para el periodo valle, euros kilovatio año, y los grupos tarifarios de energía. Estos son los peajes que se pagan en cada horario. En un día típico el precio de la energía venía a ser este, como os decía, 5 euros. Este sería el precio de la energía en un día típico. Con el sistema anterior pagaríamos, si teníamos un precio idéntico, este sistema, las 24 horas del día. Si teníamos discriminación, tendríamos este sistema. Con el sistema actual vemos que hay muchísima más diferenciación. Un cambio mucho más entre lo que se paga en las horas punta y precios más bajos en las horas valles. El problema es que los últimos meses no han sido nada típicos. Estamos hablando de precios no de 50 euros el megavatio, estamos hablando de 240 euros el megavatio. Y eso hace que los problemas a la hora de contratar sean más complicados. Ahora tenemos una diferenciación de precios que estaba pensado para aquellos consumidores que podían hacer lo que se llama gestionar su demanda, es decir, consumir en los periodos en los que es más barato les permitiera ahorrar un volumen importante en su factura de la luz y a cambio penalizar si consumías en los momentos más caros, pero ahora ya no tenemos periodos baratos y caros. Ahora tenemos periodos muy caros y extremadamente caros. Es decir, esa es la única opción en la que tenemos, consumir en los periodos que son caros o en los que son extremadamente caros. Con lo cual la discriminación pierde todo su sentido. Es una discriminación de lo que se llama, los ingleses, la literatura inglesa llama el dilema de Morton, ¿no? Morton Fork. Es decir, puedes elegir entre muerte por estrangulamiento o muerte por envenenamiento, pero muerte al fin y al cabo, ¿no? ¿El problema de los precios de la energía es un problema español? No, el problema de los precios de la energía es un problema global. ¿Por qué cuesta tan caro la energía? Hemos visto que la energía eléctrica cuesta tan caro porque tenemos un problema con las emisiones, tenemos un problema con el gas y tenemos un problema con el mercado mayorista. Es decir, que todas las centrales que producen
se retribuyen al precio de la central más cara. ¿Qué se puede hacer con respecto a cada uno de los problemas? Con respecto al problema del coste de las emisiones, pues podemos hacer muy poco. Y se va a poder hacer muy poco, porque queremos descarbonizar la economía. Debemos descarbonizar la economía. Si no somos capaces de reducir nuestras emisiones, no voy a decir que vamos a tener problemas. Quiero decir que los problemas van a ser todavía muchísimo más graves de los que tenemos desde el punto de vista climático y ambiental. Tenemos otro problema con el gas. Dices, ¿y qué podemos hacer con el mercado del gas? Bueno, pues aquí no podemos hacer nada. Aquí hay unas cuestiones de geopolítica que son bastante complejas. Perdona, Eulalia, ¿cuál es el gráfico que no se ve? Estamos... Pues ninguno. Ah, ninguno. Yo no sé si soy yo, he levantado la mano antes, pero veo que otro compañero también. Digo, bueno, pues disculpa. Perdón. No te preocupes. Yo tampoco los he visto. Por eso. Pues disculpa, un segundo. Pedro, yo también tampoco lo estaba viendo, pero es que he pensado que se había cortado por algún motivo y que estabas dando la charla así. No, sí, por algún motivo falló un gráfico, es verdad, ahora recuerdo. Claro, yo he pensado que estabas dando la charla así a viva voz porque había fallado la presentación. Pues disculpa, pero ahora mismo lo pongo, ¿de acuerdo? Espérate. Bueno, pues fijaos muy brevemente, es decir, lo que os estaba diciendo antes de las tarifas, bueno, pues como os la dejaré, claro, estaba indicando esta es la nueva factura, el nuevo modelo, la diferencia entre los sistemas de estructura de tarifas anterior y actual, de 2 periodos de potencia, 3 periodos de energía, frente a la opción sin diferenciación. Ahora sí lo veis, ¿no? La distribución del coste en los dos sistemas. Sí, ahora simplemente son los cargos, como os voy a dejar la diapositiva, precios en un día típico en el sistema anterior y el actual. Vemos cómo las puntas se apuntalan mucho más en el sistema actual que en el sistema anterior, donde teníamos una opción totalmente plana, valle, y una opción con una discriminación, pero que era muy suave. En el sistema actual eso se apuntala mucho más. Y aquí tenemos, por ejemplo, los precios en el mercado ibérico para España y Portugal, ¿no? Los máximos y los mínimos en el mercado diario, ¿no? Bueno, pues, y esta sería la evolución de los precios. Aquí tenía del mercado el dilema de Folk. Os decía que difícilmente vamos a poder actuar sobre el mercado de emisiones, puesto que las emisiones tienen que reducirse. Con el mercado del gas, ¿qué sucede? Sucede que ahí arrastramos tensiones en la construcción del gasoducto del Báltico entre un tal señor Putin y un tal señor Donald Trump, ¿no? Y amenazas de sanciones. Putin quiere construir un gasoducto que le conecte directamente con Europa para no tener que pasar por otros países y poder vender directamente. Y eso obviamente en Estados Unidos no gusta porque ellos también venden gas. Pero es que aparte el gas necesita de grandes infraestructuras para extraerlo, para gasificarlo, para transportarlo. Y como el gas también genera emisiones de CO2, todo aquello que afecta a sectores contaminantes tiene, no solamente desde el punto de vista de nuestro país, de España, sino tiene desde el punto de vista europeo, una fecha de caducidad marcada. Queremos que esto no se utilice a partir de 2050. Pues bien, ¿qué le estamos diciendo a los inversores o a aquellas personas que podían invertir en infraestructuras que hicieran o que pudieran permitir la explotación de yacimientos de gas y ponerlo a disposición de los consumidores? Estamos diciéndoles, si usted invierte en esto, a partir de 2050 no va a poder recuperar un euro de lo que haya invertido, porque se quiere prescindir de aquello. Es un sector al que le estamos negando el futuro. Decisiones políticas que a unos les parecerá bien, a otros mal, pero cuando tú a alguien le dices el día de mañana tu sector no va a tener futuro, ese señor lo que va a decir es, pues el día de hoy no voy a seguir invirtiendo en él. Tiene sentido, ¿no? Con lo cual, si no va a haber inversiones en yacimientos de gas,
si no va a haber inversiones en regasificadoras, si no va a haber inversiones en gasoductos, ¿qué va a pasar con el gas de aquí hasta que podamos prescindir de su uso el día de mañana? Que va a ser cada vez más caro. Y luego la otra opción es cómo se fija el precio en el mercado mayorista. A la totalidad de los productores de electricidad se le paga la energía al precio del más caro. Esto es así para el 70% de la electricidad, porque el 30% de la electricidad que se produce en nuestro país no va a ese mercado mayorista. Pepito habla con Juan y le dice, oye, tengo una central. Oh, qué bien, qué suerte tienes. ¿Quieres que te venda lo que voy a producir? ¿Durante cuánto tiempo? Los próximos 15 años. Bueno, me parece bien. ¿A cuánto? A 40 euros el megavatio, con una subida anual de revisado por Venga, contrato a largo plazo. Así ni tú te preocupas de vender, ni yo me preocupo de comprar. Señores, yo ya no voy a ir al mercado, que ya he vendido lo mío. Casi todas las macroplantas fotovoltaicas que se construyen ahora, las que veis enormes, estas de 1000 hectáreas o de 700 hectáreas, se hacen con contratos de venta de la energía a largo plazo. No se venden al mercado. Contratos además que son muy bajos, 20 y tantos euros el megavatio. Nada que ver con los 200 y pico del mercado mayorista, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para esperar el día de mañana un descenso en el precio de la electricidad? No podemos hacer nada con las emisiones, no podemos hacer nada con respecto al gas, cuestiones de geopolítica, ¿de acuerdo? En las que, pobrecitos, pero cuestiones de geopolítica mucho mayor de nuestro país, muy por encima de nuestro país. ¿Qué podemos hacer? Pues esperar que incremente el parque renovable, porque este va a entrar mucho más barato de lo que hay ahora y todas las instalaciones renovables que entran lo hacen con contratos a largo plazo. No van a ese mercado mayorista, lo hacen por medio de contratos bilaterales. Es el señor que ve la caja de gambas y le dices, te doy tanto por tu caja de gambas y por las demás cada uno pagará lo que quiera, pero yo por la tuya te pago esto y yo a ti te pago el precio que hemos negociado entre tú y yo. ¿Bien? ¿Y qué podemos hacer los pequeños consumidores? Pues los pequeños consumidores también podemos hacer muy poquito. Podemos ir y buscar un comparador de ofertas. La Comisión Nacional de la Energía, José Luis, no te oigo, pero la Comisión Nacional de la Energía tiene un comparador donde nos dice cuáles son ordenadas las ofertas más baratas. Fijaos, yo tengo aquí un comparador del año, uno que se hizo para el año 2019. Quiero que os fijéis en un dato. El importe anual estimado, no sé si lo veis ahora ampliado, ¿lo veis? Cuando para los consumidores que iban al precio voluntario, más o menos iban a gastar 590 euros al año. En el mercado podían salir por 550 del coste del suministro eléctrico al año. Un consumidor tipo, ¿de acuerdo? Bien, pues eso es lo que se podría gastar al año en el 2019 ese consumidor tipo, con las ofertas que podíamos encontrar. Ahí tenéis el detalle de una oferta, 11 céntimos el kilovatio, bueno, perdón, 12 céntimos y medio el kilovatio, no era muy caro. Esta es de hoy, está sacado de hoy, esta oferta. ¿Qué me dice la comisión? Me dice que un consumidor tipo hoy gastará en el suministro anual 763 euros, si está a tarifa regulada. Mucho más de los 550 que mostraba en el año anterior. Y si va a mercado, ¿se podrá ahorrar un dinerillo? Sí, puede ahorrarse un dinerillo, pero no mucho. Acabará teniendo un coste con las mejores ofertas por encima, en cualquier caso, de los 700 euros el megavatio, ¿de acuerdo? Con lo cual, estamos hablando de cantidades de incrementos muy importantes. Es decir, podemos tener ahorros con respecto a la tarifa regulada, el comparador nos da datos, pero en cualquier caso todas estas ofertas son ofertas que se encuentran adaptadas a los precios que hay ahora en el mercado. De las ofertas más baratas, fijaos lo que nos ofertan, ¿no? El coste de la energía punta, 24 céntimos el kilovatio hora, 14 en el periodo llano y 10 céntimos en el periodo valle. Era relativamente fácil encontrar hace unos meses, en julio, ofertas de 14 euros punta, 10 valle, 6 llano, ¿de acuerdo?
para que veáis cómo han cambiado los costes para los consumidores con estos precios. ¿Bien? Entonces, ¿qué más cosas podríamos hacer? Bueno, pues si somos un consumidor vulnerable, podemos pedir el bono social. Esto me puede suponer un descuento del 25, entre el 25 y el 40 para consumidores vulnerables. 40 para los vulnerables severos, 25 para los que son solo vulnerables. ¿Tener requisitos para tenerlos? Pues tener contratado el precio voluntario el pequeño consumidor, la tarifa regulada y cubrir unos requisitos personales, familiares o de renta. Estos son, y ya termino de forma muy rápida, que la renta no supere estos umbrales y que eso se incrementa si se cumplen alguna de estas circunstancias: discapacidad, violencia de género, víctima de terrorismo, etcétera, etcétera. Consumidor severo ya establece unos requisitos mucho más estrictos de renta y, por lo tanto, más difícil de poder acceder a ellos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un poco, pues, todo esto ya resumido en un cuadro. ¿Cómo solicitarlo? Bueno, pues ahí tenéis, perdón, me he vuelto a salir. Un segundito. Aquí tenéis, pues, cómo solicitarlo, ¿de acuerdo? Es decir, en cada una de las comercializadoras de comercializadoras de último recurso que suministran tarifa regulada, ¿de acuerdo? Como conclusión, un poco por cerrar todo y abrir a las preguntas, que quizás sea la parte más interesante, tratar de resolver las dudas que vosotros podéis tener. El suministro eléctrico es una actividad muy compleja desde un punto de vista técnico, que requiere la intervención de muchos agentes, y eso hace que la tarifa o que los pagos que hay que hacer impliquen a muchos agentes y que sean complicados. El coste del suministro eléctrico, de producir electricidad, se ve sometido a tensiones de carácter ambiental, geopolítico, de las materias primas y del origen de las mismas para producir determinadas fuentes de energía, que las renovables no son a día de hoy una alternativa lo suficientemente potente porque carecemos de sistemas de almacenamiento eficaces y, por lo tanto, necesitamos seguir teniendo fuentes de energía que sean gestionables, es decir, que podamos encender y apagar a voluntad para aquellos momentos en los que las renovables se caen, y que estas fuentes de energía que son gestionables están sometidas a factores que tensionan los precios de carácter tanto político como económico. Político, ubicación, países, digamos, conflictividad de los países en los que se hallan. Económicos, voluntad de prescindir de ellas en el plazo más corto posible, lo que hace que cada vez estas energías o los productores de estas energías encuentren menos incentivos para producirlos. Frente a ello, el pequeño consumidor lo único que puede hacer ante este panorama es, de las opciones que se le planteen, elegir la menos dañina. ¿Cuándo podemos esperar que esta tormenta pasará? Pues podemos esperar que pasar del todo no va a pasar, pero que se amortigüe en verano. ¿Por qué circunstancias? Verano implica un clima más suave y eso significa descenso del consumo de energía, y el descenso del consumo de energía significa precios más bajos. Implica entrada de nuevas plantas en construcción, macroplantas de energía solar fotovoltaica que ahora mismo están en construcción, en cuantía bastante importante, es decir, hay muchas centrales construyéndose de renovables y estas van a tirar del precio a la baja. Disminución de la tensión en los mercados internacionales del gas, porque hay otras fuentes de producción de gas, el denominado fracking, el gas del fracking, que con estos precios tan caros encuentran muy atractivo producir y a medio plazo van a colocar ese gas en los mercados para poder venderlo a estos precios. Y esa presión de esa nueva oferta, que solamente entra y sale cuando el precio del gas entra cuando es muy caro, sale cuando es muy barato, porque esta técnica es cara, podrá aliviar, pero la respuesta tiene un plazo de tiempo moderado. Espero haberos aclarado alguna de las cosas que pasan. No, te he aclarado mucho. Pues si me preguntáis, intento aclararos y resolver
alguna duda más concreta y vosotros me diréis.